Ya. Muy buenos días, compañeros y auxiliar. El día de hoy vamos a hablar sobre las cortinas rompevientos. Como primera parte está la introducción y fundamentos de las cortinas rompevientos. Bueno, como cortinas rompevientos se entiende que son hileras o arbustos de diferentes alturas que forman una barrera alta y densa que actúa como un obstáculo al paso del viento, deteniendo así su dirección predominante. A las cortinas rompevientos también en otras regiones se le conoce como barreras rompevientos y su principal función en la agricultura es la de controlar la erosión eólica del suelo. Además de su implementación en áreas agrícolas, también se implementan en zonas desprovistas de vegetación, en espacios urbanos y en pastizales. Ahora bien, su importancia dentro de las prácticas de manejo y conservación de suelos está que contribuyen a la creación de un microclima para los cultivos, para que estos se desarrollen adecuadamente. También su presencia puede reducir la erosión eólica, ya que evita que las partículas fértiles del suelo se desprendan y así mantener su productividad a lo largo del tiempo. También modifican la temperatura del aire y del suelo, ya que permiten una mejor germinación y el crecimiento de las plantas. También disminuyen la evapotranspiración, ya que permiten conservar la humedad y una mejor distribución del agua en el perfil del suelo. Y ahora su función. La función principal de las cortinas rompevientos es reducir la velocidad del viento, ya que actúan como una barrera física. Cuando el viento entra en contacto con una cortina, parte del flujo de aire es bloqueado y otra parte se filtra a través de la vegetación y así disminuye tanto su velocidad como la energía. Los tipos de cortinas rompevientos se dividen en dos tipos. El primer tipo es según su ubicación y están las cortinas interiores, que estas se caracterizan por ser de composición simple y se establece una sola especie arbórea y se encargan de separar los diferentes sitios o sectores en los que se desea dividir el área total del terreno. Y también están las cortinas perimetrales. Las cortinas perimetrales se encargan de proteger y bordear toda la plantación y aquí se pueden establecer diferentes especies arbóreas de gran altura y también pueden compensarse en la parte baja del terreno por especies de porte menor. Por esta razón también se consideran de composición mixta. Aquí se puede apreciar una imagen acá que las interiores pues dividen el área del terreno, mientras que las perimetrales pues se encargan solo de bordear. Ahora, el otro tipo es según su origen y material. Están las naturales o vivas, que están formadas de árboles, arbustos o plantas que se cultivan para reducir la velocidad del viento. Y además de reducir la velocidad del viento, proteger el suelo y los cultivos, también pueden tener otros beneficios ambientales como la mejora del microclima y la creación de hábitats adecuados para flora y fauna benéfica. También las naturales o vivas pueden ser árboles de hoja caduca como los álamos y el sauce, o también pueden ser árboles de hoja perenne como el eucalipto y las coníferas. También pueden ser variedades más altas de la misma especie cultivada comercialmente y estas se consideran variedades altas de autoprotección y eso se ve frecuentemente en cultivos como el algodón y el sorgo, que se siembran en hileras separadas por 10 a 12 metros dentro del cultivo.
Ahora también están las artificiales, que son estructuras diseñadas principalmente para reducir la velocidad del viento, proteger los cultivos, el suelo y las infraestructuras agrícolas. Estas se caracterizan por estar construidas de materiales no vegetales, lo que permite una implementación más rápida y controlada. Un ejemplo común de las cortinas artificiales son las mallas plásticas o los cortavientos, que están fabricadas con monofilamentos de polietileno o propileno y se instalan en estructuras de postes y cables. Estas mallas se caracterizan por tener diferente grado de permeabilidad, por lo que se puede modificar la cantidad de aire que puede pasar a través de ellas, y se utilizan frecuentemente en cultivos como hortalizas o frutales, donde se quiere mayor protección contra el viento sin comprometer la luz solar. Las especies vegetales que más se utilizan como cortinas rompevientos está el álamo plateado, que es un árbol de rápido crecimiento que puede adaptarse a diferentes tipos de suelo, que comúnmente se utiliza para proteger cultivos sensibles. También está el sauce llorón, que es de rápido crecimiento y es flexible, y este se adapta a suelos húmedos, por lo que es ideal para zonas cercanas a cuerpos de agua. También está el eucalipto, que es un árbol alto y por lo tanto puede proteger contra vientos fuertes. También está el ciprés, que es una conífera que brinda protección durante todo el año, ya que tiene hojas perennes y bastante densas, por lo que también se valora su madera, ya que es de gran durabilidad. También está el pino, que es un árbol robusto que ofrece protección constante contra vientos fuertes. Y también está la casuarina, que es un árbol denso y resistente que se caracteriza también por fijar nitrógeno, por lo que puede mejorar la fertilidad del suelo. Ahora, las ventajas y desventajas de las cortinas rompevientos. Las ventajas específicamente es que reducen la velocidad del viento y con eso pueden disminuir la erosión y la pérdida de humedad. También protegen los cultivos contra daños mecánicos, favorecen un microclima más estable y con esto promueven una mejor polinización de los insectos polinizadores en el área. También al tratarse de cortinas vivas, se pueden aprovechar en forma de madera, de leña o de forraje. Ahora, las desventajas es que pueden competir con los cultivos por luz, agua y nutrientes. Esto si no se les da un buen manejo o el manejo adecuado. También requieren tiempo y espacio para establecerse y cuando se quieren establecer tienen costos iniciales elevados. También pueden servir de refugio para plagas y enfermedades y pueden dificultar actividades agrícolas como la entrada de maquinaria. Luego vamos a lo que sería el diseño, planificación y el establecimiento de las cortinas rompevientos. Primero tenemos factores a considerar al momento de establecerlas. Tenemos primero la selección de especies. Se deben de buscar especies que tengan buen follaje y que sean resistentes a plagas y enfermedades. Y otro aspecto a considerar puede ser que el crecimiento sea rápido, también que estén adaptadas al clima y al suelo del área establecida y la altura y densidad de la planta. Otros factores que se pueden considerar es la distancia respecto a los cultivos. En esto se debe de dejar una distancia apropiada entre el cultivo y la barrera viva, ya que si nosotros colocamos la barrera rompevientos, si la colocamos muy cerca del cultivo, pueda que estas peleen por el agua, luz y nutrientes, y lo que se quiere es evitar esto. Luego tenemos lo que sería el mantenimiento requerido. En este caso se busca tener un buen desarrollo
la cortina y del cultivo. Entonces se tiene que realizar un ambiente adecuado para que esto se logre desarrollar. Entre los mantenimientos requeridos se puede establecer la poda, fertilización, riego y el control de malezas. Luego tenemos los elementos que aportan las cortinas rompevientos. Brinda aporte a la biodiversidad, al igual que brinda protección contra la erosión del suelo. Luego vamos a los que son los diseños. Dentro de los aspectos más relevantes está la altura de la cortina, la densidad o porosidad, la orientación y su disposición en el terreno. En primer lugar está la altura. La altura juega un papel fundamental, ya que esta va a permitir el grado en que el aire va a pasar por la parte superior. Aquí está una imagen donde se observa cómo el viento va a 48 kilómetros por hora y luego al toparse con la barrera rompevientos reduce su velocidad y continúa. Entonces, la altura de la cortina se logra dependiendo de la especie a utilizar, la calidad del sitio y la edad de la cortina. En múltiples ocasiones se utilizan varias densidades de siembra y la que va a ayudar a que el viento no pase sería la más alta. Luego tenemos la densidad o porosidad. Estos determinan el grado de movimiento o penetración del viento y está como consecuencia regular la velocidad con la masa del aire que pasará a través de ella. En este caso, al tener una densidad menor del 20%, puede haber riesgo de que el aire se infiltre en este y no se logre el cometido de reducir la velocidad, lo que pueda ocasionar que afecte al cultivo. Entre los factores que determinan la densidad de una cortina es el número de hileras establecidas, la densidad la distancia entre árboles o arbustos, la especie vegetal que se está utilizando y la combinación de estas tres. Luego tenemos la orientación y el diseño. En este caso va a depender mucho del área que nosotros vamos a querer proteger. Aquí tenemos un diseño en cortina en forma de L y un diseño en cortina perpendicular. Hay otro diseño que es en forma de U, pero igualmente el diseño que se establezca va a depender de la zona que queremos cuidar. Al final, el diseño final varía por diversos factores, como el objetivo por el cual se está realizando la cortina, el área a proteger, la especie utilizada, el relieve que se está presentando en el lugar, la calidad del sitio y el número de hileras. Luego tenemos lo que es la disposición en el terreno según vientos dominantes. En este caso, la disposición de las cortinas rompevientos en el terreno debe realizarse tomando en cuenta la dirección de los vientos dominantes, ya que su eficacia depende de colocarlas perpendicularmente en la trayectoria del viento. Es decir, primero nosotros debemos de determinar en el área donde provienen los vientos dominantes para luego establecer la cortina rompevientos, ya que de este modo va a permitir que el viento se logre reducir, como es el propósito de la cortina rompevientos. Al igual que la densidad ideal oscila entre los 40 y 80% de porosidad, lo que permite filtrar el viento y evitar turbulencias indeseadas. Luego tenemos algunas de las especies que son recomendadas. Tenemos que hay algunas especies que son adaptadas al área para funcionar como cortinas rompevientos y algunas especies arbustivas. En algunas especies adaptadas está el pino Oregon, el eucalipto, el ciprés, macrocarpa, y entre algunas especies arbustivas está el calafante y las grosellas. Luego tenemos las etapas de establecimiento y cuidados iniciales. Tenemos lo que sería primero el establecimiento, la distancia de plantación. Se pueden realizar de un mínimo de 1 metro y de un máximo de 3, y la distancia de los árboles o arbustos sobre las hileras igual puede ser de 1 metro como mínimo y de un máximo como 3. En este caso, si nosotros encontramos que los vientos son mayores a 70 kilómetros por hora, se puede establecer un diseño de mayor densidad. Y tenemos
posplantación. Al momento que nosotros establecemos los árboles y los arbustos, la planta va a tender a sufrir estrés en lo que se adapta a la zona que se va a establecer. Por ende, es necesario que nosotros realicemos y pongamos un equilibrio para que éstas se logren desarrollar adecuadamente. En este incluyen las podas, la fertilización, los riegos, si en dado caso es necesario, y el control de malezas. En este último es importante limpiar en un radio de 0.5 metros o de 1 metro de la planta. Y esto va a evitar que la planta pelee con la maleza que se encuentra en el área. En muchas ocasiones se usa el mulch para la implementación de este, que la maleza no crezca rápidamente. Luego tenemos lo que sería un ejemplo del marco de plantación. Aquí vamos a suponer que tenemos 3 hileras. El distanciamiento entre hileras es de 1.5 a 2.5 metros. La distancia entre hileras es de 1.5 a 2 metros. El distanciamiento entre la hilera y el cerco es de 1 a 1.2 metros. Y la plantación es 3 bolillos, formando un triángulo entre plantas de hileras continuas. En este caso, el número de hileras siempre varía de 1 y normalmente se utilizan 3. Y la distancia entre un cerco se pide en muchas ocasiones que se establezca un cerco para la protección de la cortina rompevientos, pero esto va a depender de la persona que lo esté realizando. Luego tenemos cómo se observaría en campo, si podemos observar, se forma un triángulo en cada línea, y la densidad de siembra también va a favorecer el desarrollo óptimo de la planta. Esto va a permitir que pues, la planta o el arbusto tenga los nutrientes necesarios para su desarrollo y que no luche por encontrar estos requerimientos. Y luego tenemos aquí lo que sería una cortina de rompimientos ya establecida. En la parte del fondo podemos observar la cortina de rompimientos y en la parte de enfrente se observa el cultivo establecido. Si bien, si en dado caso nosotros establecemos una cortina de rompevientos, siempre la que va a desviar el viento es la cortina más alta. Yo les voy a hablar sobre el tema de mantenimiento, efectos y beneficios adicionales que traen las cortinas rompeviento. Como primero tenemos los labores de mantenimiento en visión general. El mantenimiento de las cortinas rompeviento, como se dieron cuenta la compañera anterior también mencionó que estas se dan desde el inicio en el que se incorporan al suelo, ya que no podemos solo incorporar las cortinas al suelo sin darle el cuidado necesario porque terminan muriendo. Entonces es clave para su eficiencia incluir lo que son el riego, la poda y control fitosanitario, las cuales son actividades que garantizan una estructura estable y duradera, y un manejo eficiente reduce la porosidad ideal de la protección del cultivo. ¿A qué se refiere esto? A que si nosotros no le damos el cuidado necesario a nuestras plantas que van a servir como cortinas rompeviento, estas no van a ejercer el objetivo a la cual nosotros le estamos atribuyendo al suelo, porque estas, para beneficiar, tienen que tener una buena estructura física. Está también, aquí tenemos lo que es el riego y el establecimiento inicial. Durante los primeros años, las plantas requieren riegos frecuentes para un adecuado desarrollo radicular. ¿Y por qué durante los primeros años? Ya que como son plantas que tienen un objetivo de evitar erosión en el suelo y también atribuir estructuras necesarias para el desarrollo de otras plantas, estas tienen que también ser cuidadas de una manera adecuada, y el riego frecuente en estos primeros años es necesario para que esto se pueda desarrollar de manera correcta y sus estructuras radiculares puedan también incorporarse al suelo y tener un buen agarre al momento de crecer, y estas puedan soportar lo que son los vientos fuertes, como se ven en la imagen. También la compañera lo había explicado en diapositivas anteriores, de que la planta tiene la finalidad de desviar
la potencia del aire gracias a su altura. ¿Y cómo va a desviar este aire si no tiene una buena estructura radicular? Entonces lo que debemos de hacer nosotros es desde un inicio incorporarle un buen regado y darle una buena nutrición a la planta para que estas estructuras se desarrollen bien y pueda cumplir su función, el cual, como se ve un poco en la imagen, que es desviar la potencia en la que viene el aire y también evitar que todo lo que la presión del aire vaya a dañar a plantas que nosotros tengamos para beneficio propio. Y el establecimiento implica planificar la plantación de árboles y arbustos en hileras perpendiculares a la dirección del viento, con el fin de proteger cultivos y suelos de la erosión. Requiere la selección de especies adaptadas al sitio, asegurar una densidad adecuada para reducir la velocidad del viento y proporcionar riego inicial para un crecimiento robusto, especialmente en especies resistentes a la sequía. El establecimiento también se había explicado que esta va a depender también a la geografía que tenga el terreno, ya que también de esto va a depender la dirección que va a tener el aire, porque el aire también, dependiendo a la estructura geográfica del terreno, agarra también la dirección, y nosotros tenemos que verificar también y tener en cuenta estos puntos para poder incorporar o poder plantar las plantas que servirán como cortinas rompeviento. Tenemos lo que son la poda y control de densidad. La poda periódica regula la altura y densidad del rompeviento, manteniendo una porosidad entre 40 y 60%, rango más efectivo para reducir la velocidad del viento sin generar turbulencias. Además, la poda ejerce que las plantas, la poda rejuvenece las plantas y mejora su estructura. Aquí puse un ejemplo de cómo es que realizan este tipo de mantenimiento. Se mencionó que la planta requiere una altura adecuada también para poder desviar la potencia del aire, y esta también se tiene que considerar porque ya que dependiendo la altura también y también la densidad de plantas, estas van a también incorporar la porosidad del suelo, la cual aquí se menciona que es entre un 40 y un 60% cuando se ejerce para incorporarle cultivos de beneficio como cultivos agrícolas o algún tipo de plantas como para beneficio propio. Tenemos el control de plagas y enfermedades. Para esto vamos a necesitar un monitoreo constante en el área de plantación para verificar que no haya alguna planta infectada con alguna de estas plagas o algún hongo. Se mencionaron algunas especies dentro de toda la exposición y algunas plagas principales dentro de lo que son las especies forestales como el pino y el ciprés, y también lo que es el eucalipto. Están lo que son las cochinías, las cuales están dentro de las estructuras foliares de las plantas forestales, y estas terminan dañando sus estructuras y también terminan infectando a otras plantas, y esto genera daños en la uniformidad y la vitalidad de las barreras rompevientos, y por eso es muy importante realizar monitoreos constantes para evitar que otras plantas terminen infectadas y nuestras cortinas rompevientos terminen cayendo y afectando a otras plantas. Y también están lo que son los chupadores, los pulgones del cedro o lo que también es el ciprés, el cual es un hemíptero que daña las estructuras de la planta y termina muriendo esta estructura. Y tenemos la evaluación de efectividad. Las cortinas rompevientos también están hechas para, como se ha mencionado, principalmente reducir la velocidad del viento entre un 30 y un 70%, dependiendo de la especie. Y también otras características que estas tienen es que atribuyen
al suelo nutrientes y también terminan apoyando a otras plantas en la asimilación de estos nutrientes. Y también realizan también trabajos de sombra dentro de otra adaptación entre cultivos, y también reduce la erosión y también mejora la humedad del suelo. Y tenemos lo que son algunos casos de éxito en Guatemala. Según investigaciones de Villanueva González en el 2024, y también dentro de un libro que encontramos, que es la guía en la producción cafetalera, forestería en las fincas cafetaleras con baja emisión de carbono. En lo que es Salta Verapaz, productores cafetaleros han implementado cortinas con inga, cedrala y trina. Estas plantas mejoraron la estructura del suelo, reducieron la erosión y aumentaron la biodiversidad funcional de las estructuras del suelo, incorporando lo que es el carbono al suelo y también apoyando en el desarrollo de las estructuras físicas como hojas y en la producción de lo que es el café. Algunos retos y limitaciones que tienen en estos tiempos de lo que son los pequeños productores: lo principal es el crecimiento de las plantas, que las plantas llevan un transcurso mínimo de crecimiento de 3 a 5 años, los costos de mantenimiento y posibles competencias de agua, luz y nutrientes, y que muchos no tienen lo que es el conocimiento técnico para mantenerlos a largo plazo, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y algunas experiencias regionales e internacionales es que, aparte que en Guatemala se han incorporado estas cortinas rompeviento, también se han incorporado en Honduras y se han promovido dentro de programas de adaptación basadas en ecosistemas EVA, y logrando suelos más estables y mejorando la retención de humedad, como les mencionaba, que esta también es una de las funcionalidades de las cortinas rompeviento. Y su protección puede extenderse hasta 15 veces su altura hacia los cultivos en las cuales está asociado. Y algunas conclusiones que tenemos es que las cortinas rompevientos representan una práctica agroecológica integral que combina la protección ambiental, sostenibilidad productiva y adaptación climática. Su adecuada planificación y mantenimiento permiten reducir significativamente la velocidad del viento, la erosión del suelo y la pérdida de humedad, generando un ambiente más favorable para el desarrollo de los cultivos. El manejo continuo incluye riego, poda y todo lo que es el control fitosanitario. Asegura que las cortinas mantengan su porosidad ideal y la capacidad protectora. Además de su función protectora, las cortinas ofrecen beneficios ecológicos adicionales, como la conservación de biodiversidad y creación de hábitats. En países como Guatemala y Honduras, los resultados muestran una mejora tangible en la estabilidad de los suelos, la retención de humedad y la productividad agrícola. Y como último, tengo lo que es la reflexión, una reflexión moral y ética sobre el tema, que la instalación y manejo de las cortinas rompeviento no solo representan una práctica agrícola técnica, sino también un acto profundo moral y ético. Desde la moral se expresa el compromiso del ser humano para proteger la tierra que le sustenta, reconociendo que el suelo, agua y la biodiversidad no son recursos infinitos, sino herencias que debemos conservar para las generaciones futuras. Actuar con una moral implica tomar decisiones responsables que equilibren la producción con el respeto hacia el entorno natural. Desde la ética profesional, las cortinas rompevientos simbolizan la capacidad del técnico agrícola de aplicar el conocimiento con propósito, buscando siempre el bienestar común y la sostenibilidad del sistema agrícola. Implementar estas prácticas no solo es una cuestión técnica, sino de valores éticos como la responsabilidad, el compromiso ambiental y la solidaridad con los productores y comunidades que dependen de los recursos del suelo. Y en el contexto del curso,
Este tema nos enseña que cada acción en el campo tiene una consecuencia ecológica y social. Evaluar la fertilidad de una cortina rompeviento, mantenerla y promover su beneficio ecológico es poner en práctica los principios de conservación y servicios formando parte de la formación agrícola. Dentro de la carrera de producción agrícola, esta reflexión nos recuerda que ser profesionales del área agronómica no significa solo producir más, sino producir con conciencia, equilibrio, respeto por la vida. Comprender la ciencia agrícola no puede desligarse de la ética ambiental. Solamente. Gracias.